Pues bienvenidos a esta nueva cápsula de YouTube. El día de hoy vamos a hablar del desarrollo urbano en la Nueva España. Pues bien, como podrán darse cuenta aquí en el documento, se desarrollaron grandes urbes como Puebla. Les voy a pedir, por favor, que esta información que estoy presentándoles puedan escribirla en el cuaderno para ir haciendo las notas pertinentes. Entonces, las grandes urbes que se desarrollaron en la Nueva España fueron Puebla. Aquí tenemos una imagen de Puebla. Querétaro fue otra de las ciudades que se desarrolló. Guanajuato y Zacatecas. Las ciudades de Nueva España, muchachos, se convirtieron en centros de la cultura. En la Ciudad de México, por ejemplo, se fundó la primera universidad y la primera imprenta. Por medio de los colegios, la imprenta, la universidad y las bibliotecas, penetró la cultura europea y el castellano se impuso como base de la enseñanza. Dense cuenta cómo este es un mapa de aproximadamente 1672, por ahí así, de la Ciudad de México. Y dense cuenta cómo todavía estaba intacto gran parte del lago de Texcoco y cómo había muchas calles que eran representadas por estas líneas azules que son agua. Sin embargo, quiero que noten algo importante. El trazo de las calles era perfectamente una cuadrícula. Vean cómo prácticamente todas las calles estaban trazadas en una cuadrícula perfecta. En las plazas, parques y mercados, la gente se encontraba y se daba todo tipo de interacción social e intercambios comerciales. Por aquí les estoy colocando yo una fotografía que tiene que ver con el mercado de Tlatelolco, obviamente en la época novohispana, ya con españoles, más el comercio de alguna manera ordenado por los caciques españoles. Quiero decirles que es importante que vayan pausando el video conforme ustedes vayan escribiendo para que no les falte nada de información. La mayor parte de las ciudades se construían tomando como modelo las urbes renacentistas, es decir, con una plaza central, una iglesia y un ayuntamiento. Y este ejemplo ya lo habíamos visto en algún tema anterior, es Guadalajara. Hay una plaza central, está la catedral y seguramente a un lado estará el ayuntamiento. Si ustedes han viajado, por ejemplo, al interior de la República, en Uruapan, a lo mejor, si han ido a Tecolutla, en Veracruz, se darán cuenta que es muy similar la forma en la que están constituidas estas ciudades. Las zonas mineras, muchachos, también crecieron. En las zonas mineras también crecieron las ciudades y en sus alrededores se levantaron grandes obras de ingenierías como caminos, puentes, acueductos y puertos. Por ejemplo, Zacatecas, es una ciudad que se fundó alrededor de una mina y dense cuenta cómo el hecho de que estuviera sobre un cerro hizo que las casas se colocaran ahí y que las calles fueran construidas a partir de este centro minero. Y nuevamente viene una catedral y un atrio en donde pueden establecerse o donde pueden venir a tomar la misa los indígenas. La cultura y las ciudades no se desarrollaron de forma igual a lo largo y ancho de Nueva España. Cada región tuvo sus características distintivas. Por ejemplo, en la zona del Bajío, Guanajuato, donde la minería era el centro de la economía y las poblaciones indígenas no fueron abundantes, predominó el estilo criollo en el diseño de las calles y en la conformación de las culturas. Entonces ahí no había tantos rasgos indígenas porque justamente vivían más criollos en esa zona. Puebla, por ejemplo, también tuvo elementos criollos en la capital, como es fácilmente distinguible en el barroco de la capilla del
Rosario, que están viendo ustedes de este lado, que estoy señalando yo ahorita con el ratón. Esta es la Capilla del Rosario, un poquito más europea. Y dice, pero también extraordinarias manifestaciones artísticas con tintes indígenas, como el barroco de Santa María Tonantzintla, como es esta parte de aquí. Y ustedes podrán notar que hay algunos colores amarillos, azules, que tienen estos colores tan vívidos que utilizaban los indígenas en la época prehispánica. En el sur, en ciudades como Oaxaca o Mérida, la influencia indígena fue mucho mayor, por eso el desarrollo no fue igual en la parte cultural. La Nueva España, al igual que el México actual, tenían rasgos culturales comunes, pero muchas variedades regionales. Y aquí está el ejemplo de Oaxaca, en donde está la catedral. Sin embargo, se dieron todavía muchos más rasgos indígenas que en los ejemplos anteriores. Sin lugar a duda, la ciudad más importante de todo el virreinato fue la Ciudad de México, porque era el corazón político, religioso, administrativo, jurídico y comercial. Era en todo caso la ciudad sede de la universidad, de la Catedral de México, del Palacio de Gobierno. También alrededor de la ciudad, ustedes hoy lo ven, había muchos comercios. En ese momento había tianguis, había mercados, había talleres y hospitales. Se habían abierto en la ciudad varios paseos como la Alameda, muchachos, con árboles y senderos para carruajes. Como la ciudad estaba construida en la zona lacustre, es decir, en la zona en donde estaban los ríos o las calles de agua, constantemente se inundaba por las lluvias. Y esta que está aquí, aunque no lo crean, es la Alameda Central. Así se veía en la época de la Nueva España. Pues bien, muchachos, hasta aquí con el tema del desarrollo urbano en la Nueva España. Les pido que concluyan el apunte y lo puedan entregar. Vamos a entrar a el estudio de la Nueva España desde su consolidación hasta la independencia. Por ello, quiero que en esta ocasión me anexen ustedes a su apunte este mapa conceptual que tengo aquí y que me lo vayan, que me lo coloquen, por favor, en el apunte del día de hoy. La vida política, muchachos, de las reformas borbónicas a más o menos la independencia, se da de esta manera. En la parte política está funcionando el despotismo ilustrado. Hay un establecimiento del ejército y este despotismo ilustrado que genera estas reformas borbónicas va a producir la Guerra de Independencia de 1810 a 1821. Las reformas borbónicas, como ustedes lo han visto en algunos de los programas de Aprende en Casa, tuvo que ver con cuestiones económicas, políticas y sociales. Entre las causas sociales y políticas están estas: la expulsión de los jesuitas del territorio, los criollos sin representatividad, que esto fue lo que llevó a armar la Guerra de Independencia, y un nuevo acomodo de la tierra en intendencias. Pueden ser factores que tengan espacio en lo económico, en lo político y en lo social. Lo voy a hacer un poquito más amplio para que ustedes lo puedan copiar con mayor detenimiento. Entonces, aquí está la vida política, ya les expliqué todas estas partes de acá. Las transformaciones sociales se dieron por el crecimiento demográfico, que a su vez hizo que crecieran las ciudades, que la sociedad se polarizara, y también hubo fueros y privilegios, sobre todo para los españoles nacidos en España y para los criollos.
Las reformas borbónicas establecieron estancos reales y también establecieron acometida fiscal o vales reales, impuestos que debían de pagar desde los criollos, que fueron a los que más les pegaron estas reformas borbónicas y por las cuales decidieron o tenían un sentimiento de injusticia y decidieron empezar con la guerra de independencia, sin saber que habían empezado una guerra de independencia. En esta etapa, muchachos, el desarrollo económico de la Nueva España tiene un auge, es decir, tiene un crecimiento, tiene mucha, ¿cómo les diré?, importancia debido a la industria, a la agricultura y a la minería, que estaban muchas de estas actividades las realizaba la iglesia. Por eso ellos tuvieron un poder económico. En el arte y la cultura se dio el nacionalismo criollo, se dio el arte urbano, se dio el barroco y el neoclásico, como lo vimos en alguna lección anterior, y también empezó a generarse pensamiento científico y surge algo que próximamente va a tener lugar en nuestro país, que es el guadalupanismo, es decir, esta devoción por la Virgen de Guadalupe. En la parte del auge económico me faltó por aquí mencionar el comercio. Este esquema debe de estar realizado en su cuaderno para que pueda yo tener completa su actividad del día de hoy. Lo voy a hacer un poquito más pequeño para que ustedes vean cómo va el esquema de manera completa. Finalmente, muchachos, quiero pedirles, voy a hacer una grabación que tiene que ver con el panorama del periodo. Eso lo voy a dejar en un audio y muy probablemente la siguiente semana ustedes tengan que escuchar ese audio y tengan que hacer o elaborar un resumen acerca del panorama del periodo. Pues hasta aquí la cápsula, muchachos, del día de hoy. Les agradezco mucho su atención.